Buenas noches o buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro de Rambam, que se ha trasladado de día en aras de una reorganización. Estamos ya transitando las últimas horas del mes de Shevat y con ello la proximidad de este mes de Adar, como explicábamos en las clases de esta semana. Mishenichnas Adar Marvim Besimcha, en la medida que ingresa el mes de Adar, que también se incremente la alegría, y esperemos que la alegría sea la satisfacción de vernos en buen estado de salud, fundamentalmente, pero por sobre todas las cosas, poder salir de este confinamiento que se ha levantado parcialmente aquí en Israel y que tengamos la posibilidad de volver a unirnos y reunirnos, la familia nuclear y la familia comunitaria y los estudiantes del Beta Midrash, y poder llegar también a un encuentro de estudio también personal. Quiero pedir autorización a todos ustedes para dedicar el shiur para la Refuah Shlema de la querida familia Joya, que está en Beitar Illit, a los papás, papá, mamá y a las hijas que tengan Refuah Shlema, a la querida familia Cortés de Hadish, a Itzhak en particular, que ha sido externado de su hospitalización, Baruch Hashem, a cada Yorjun envía Refuah Shlema, a su mamá, la señora Lea, largos y buenos años de vida, y recordando a todos los vivientes y por 120 años, también el momento de poder evocar la memoria de mis padres, de mis progenitores, que se cumplirá el Rosh Chodesh Adar este viernes y este sábado. Se van a cumplir los 16 años de su partida física. Entonces, hubo 2 meses de edad y mi mamá, de bendita memoria, falleció el primer día de Rosh Chodesh Adar primero, y mi papá, Alabá Shalom, falleció el primero de Adar segundo, con un mes de distancia entre los dos. Lamentablemente, un sacudón muy fuerte, una prueba demasiado fuerte también para sufrir hace 16 años, cuando yo estaba transitando, todavía no había llegado a los 50 años de vida. Pero bueno, esto es parte de lo que nos toca vivir y es parte de lo que nos toca afrontar. Por cierto, que este shiur, como todos los shiurim de esta semana, sea Leilun Nishmat Mori Aviv Mori Aseret Roshi Moshe Ma'aravi Ben Regina Nishmato Tzerura B'Tzurahim, y Leilun Nishmat Imi Morati Aseret Roshi del Maester Bat Shoshana Nishmata Tzerura B'Tzurahim, que sus vidas queden ligadas permanentemente a través del estudio y de las acciones, hoy de 2 de sus hijos, ya que la hija mayor, mi hermana mayor, también partió prematuramente de este mundo. Y en este mes de Adar también, 6 años antes de mis padres, se alejó de este mundo un querido hermano y cuñado, como fue Miguel Joaquín Ben Adela, que Akadosh Baruj Hu también ligue su vida a los lazos de la vida eterna, justamente cuando ahora en estos días, el que no conoció, que es su primer nieto, va a alcanzar el tiempo de Bar Mitzvah. Bueno, todos los recuerdos que fluyen en el tiempo del Rambam, seguramente porque si Rabbi Moshe Ben Maimón ha tenido tantos méritos en su vida, es porque seguramente al ser llamado Anesher Agadol, el gran águila, o la gran águila, fue porque el ser águila lo llevó a él a trascender todos los ámbitos en los cuales vivió: el ámbito de la academia, el profesional, la filosofía,
el ámbito de la sabiduría secular, pero por sobre todas las cosas el ámbito del conocimiento hebraico, y por eso se lo llamó Anesher Agadol, el gran águila, porque de todos los sabios fue el que más alto voló y sobrevoló. Así que muy bienvenidos a nuestro tiempo de Rambam. Estamos estudiando, les recuerdo, el cuarto capítulo de Masejet Eruvin. Ya estamos llegando casi a la finalización del cuarto capítulo, y por cierto que nunca tenemos apuro ni tenemos apremio, pero sí nos importa que todo este estudio puede resultar para las personas que no estuvieron estudiando desde el principio un tanto un tema prosaico. Marcar Eruvin significa cuáles son los límites en los cuales se puede llegar a transportar o no durante Shabbat. Y para poder hacer que eso sea viable, entonces se tenía que trazar un eruv, o había que poner un eruv, como estuvimos viendo, fundamentalmente en la colocación de un pan o de una rebanada de pan, una gasa de pan, en una de las casas que habitaban en los patios. Por supuesto que les hacía la mención en su momento para que todo el mundo obviamente tuviera la posibilidad de imaginar que en la época que el Rambam nos refiere, no tenemos edificios de pisos, no hay departamentos en alto. Lo que tenemos eran casas en bajo, eran todas, como se llamaban en mi país de origen, propiedad horizontal. Bueno, eh, vamos a estudiar entonces la halajá número 18. A partir de hoy, este capítulo tiene, si no me equivoco, 27 halajot, si no estoy confundido, sí, 27 halajot. Y vamos a tratar, obviamente, de llegar a tiempo y con tiempo. Y por supuesto que si hay preguntas, trataremos de ir resolviéndolas a medida que surgen. Bueno, la halajá número 18 del Rambam habla cuando tenemos un bor, una cisterna, se llama también pozo, que está ubicada en un patio, en un hatzer. Todos recordamos que el hatzer es un espacio abierto colindante con casas. Las casas están en el hatzer, puede haber una casa que es mi mano, la otra casa que es mi otra mano, ¿no es cierto? La que está aquí, la que tengo aquí, la que tengo acá, una y otra, y así van llenándose de casas en el patio. En este caso había una cisterna. Y me llámale perot tebalim sheasur de taltelam beshabat de hayotzebaem. Dice, si ese pozo, si esa cisterna estaba llena de productos denominados tebalim, el tebel es lo que habíamos estudiado, que se refiere a toda cosecha o frutas que fueron recogidas del árbol o del campo, de los cuales tenemos la duda que se ha separado la ofrenda, la terumá y el diezmo. Por lo tanto, al ser tebel, la tenemos prohibida de comer. Y esto es muy importante. Por lo tanto, dice Rambam, si está llena de productos de esta categoría y por lo tanto está prohibido llevarlos en Shabbat, por lo tanto, no lo podemos transportar en Shabbat, o con objetos de tipo similar. Harei ube Juliato que sela hotel Shebechatzar. Entonces dice él y el recinto a su alrededor se consideran como una roca o un montículo en el patio. Quiere decir que el pozo, ve Juliato. Juliato es el borde, el reborde de ese pozo, que siempre está un poquito más sobre elevado alrededor del pozo, ¿sí? O de la cisterna. Entonces, tanto el pozo como su borde elevado o su reborde elevado son como un sela, son como una roca, eventualmente, o un montículo, o una montículo de tierra, llamémoslo así. Dice que como ese pozo, esa cisterna, estaba repleto hasta cefató, hasta su borde, eventualmente, con frutos que son tebel,
que están prohibidos transportar, entonces su único uso es dejar allí cosas, se pueden apoyar cosas, y se consideraría como si fuera una roca o un montículo, pero nada más que eso. Por lo tanto, montículo o en el patio. Es decir, de momento que ese pozo o esa cisterna está llena de objetos que están prohibidos para su transporte, no se le da una importancia especial y a cambio se considera como cualquier otro objeto grande y diferenciado del patio. Bien, entonces nos dice el Rambam, y Maya Gaboa Azara, ahora bien, si el pozo ese o esa cisterna tenía 10 palmos de altura, quiere decir 1 metro. Veía Samuj Mirpeset, quiere decir, estaba próximo al Porsche, a la entrada, ¿se acuerdan? A ese punto de ingreso al edificio o a la casa. Entonces, Samuj Mirpeset, cuando quiere decir el Rambam que está cerca, se refiere a que está por lo menos, o por menos, en realidad, de 4 puños, de 40 centímetros. Así lo dijo anteriormente. Entonces, por lo tanto, se considera que es una extensión del Porsche, de ese balcón, habíamos dicho que se llama Mirpeset, entonces se lo considera como una extensión. Abalima llama Lemail, pero si por el contrario, esa cisterna no estaba llena de frutos ni nada por el estilo que son de ver, sino que estaba llena de agua, ¿no es cierto? Ein benea hatzer velo benea mirpeset mahmisim mimenu labatim h yarbo. Ni los habitantes del patio, ni los habitantes del Porsche, de ese mirpeset, de ese balcón, pueden traer agua de esa cisterna a sus hogares, a menos de que establezcan un eruv. O sea que no se podía sacar agua de esa cisterna que reunía aguas de lluvia por lo general, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque si tenemos una cisterna, dijimos que podemos sacar agua de ese pozo en Shabbat. Entonces, eh, y la altura del agua, entonces va a descender de los 10 tefajim del metro. Y si desciende del metro, se considera como parte de la mirpese. Se lo considera entonces, pero para poder zafar el agua, nos dice Rambam, deberíamos, por sobre todas las cosas, eh, tener hecho un eruv. La siguiente alajá, la alajá 19, nos habla de Shtei Hatzerot, Zo Lifnim Mizo. Interesante. Tenemos aquí, dice el Rambam, 2 patios. Y está uno detrás del otro. O sea, uno dentro del otro. O sea, tenemos un patio aquí y el otro atrás de ese patio. Be'anshei ha'penimit yotzim benichnasim be'obrim al hachitzonah. Quiere decir que los habitantes del patio interior, del trasero, entran y salen pasando por el patio exterior. O sea que para poder salir de sus casas, están en un patio y tienen que pasar por el otro patio para salir a el espacio público. Entonces, obrim a la hitzona. Pasan a través del patio exterior para poder entrar y salir de su patio. Ereva apenimit velo erva hitzona. Nos dice el Rambam, muy interesante. Cuando los habitantes del patio interior han establecido un eruv, Erva Apenimit, hicieron un eruv los habitantes del patio, Velo Erva Hitzonah, pero los habitantes del patio exterior no han hecho un eruv, entonces, ¿cuál es el din? Hay eruv atrás, pero no adelante. Apenimit Muteret Behitzonah Asura. Quiere decir que los habitantes del patio de interior pueden llevar dentro de sus dominios, porque hicieron eruv, pero los habitantes del patio exterior no pueden. ¿Qué significa? Bueno, el fundamento para esta sentencia es obvio. El concepto se menciona principalmente para mostrar el contraste
de las cláusulas posteriores de la halajá. A diferencia de los habitantes del patio interior, que solo pueden llevar a su propia vivienda pasando por el patio exterior, no hay razón para que los habitantes del patio exterior pasen por el interior. Entonces, si la gente de afuera no tiene que pasar por adentro, entonces si no hicieron eruv, por supuesto que no pueden transportar. Eso debe estar claro, ¿no es cierto? Entonces, los habitantes del patio exterior tienen prohibido transportar dentro de sus patios. Y entonces, de esa manera, dice el Rambam, Apenimit muteret beachitzoná asura. Erevá achitzoná velo erevá apenimit. Cuando los habitantes del patio que está hacia afuera han hecho un eruv, velo erevá apenimit, pero los habitantes del patio interior no lo han hecho, no hicieron eruv, shteyem asura. Las dos están prohibidas. Quiere decir, de ambos tienen prohibido llevarlo. ¿Por qué? Aprimit mi pnei shelo herba. Está claro que el patio interior o el de atrás no puede transportar porque no hizo eruv. Pero el otro sí hizo eruv. Beachitzoná mi pnei elu shelo herbu sheobrim alea. Entonces el de afuera queda prohibido transportar a causa de los del patio interior que no hicieron eruv y ellos tienen que pasar por allí. Y entonces al pasar por allí estarían invalidando ese patio. Erva zole atzma bezole atzma. Dice, en este caso, si los habitantes de ambos patios hicieron un eruv por separado, ¿sí? Entonces, cada uno tiene permitido llevar dentro de su propio dominio, pero en metaltelim ni zolezo. Pero por supuesto no se puede pasar de un dominio, de un patio a otro. Porque cada uno hizo su eruv, no hicieron un eruv común. Lo lógico sería poner un eruv en la mitad del camino para los habitantes del interior y para los habitantes del patio exterior. Pero no lo han hecho y por eso no lo podemos determinar. Bueno, la halajá número 20, todo esto obviamente son cuestiones muy prácticas que tienen que ver fundamentalmente con una usanza que hoy se ve muy poco y fundamentalmente acá en Israel desde ya que al tener eruv todo el circuito de la ciudad o del kibutz o del moshav, ya estamos un poquito diferenciados de esa realidad y por eso es que estas leyes nos sirven para pensar y para ver hasta qué punto llegaba la reglamentación rabínica con tal de preservar, y esto es lo que estudiamos hace muchísimo tiempo atrás, de poder preservar la santidad del Shabbat. Hay muchos halajot. Explicábamos, por ejemplo, el muktzeh, que yo no puedo tomar una tijera en mis manos en Shabbat, porque eventualmente la tijera recuerda una acción que es cortar. Y al cortar está prohibido, es una de las 39 tareas. El muktzeh no es una tarea prohibida, es simplemente una advertencia que yo debo mentalizarme de no utilizarlo. El eruv también actúa eventualmente marcando esa tendencia de poder santificar el Shabbat. Por supuesto, está claro que la Torá Sagrada nos dice, Shabbat. Teníamos prohibido ir a recolectar el man, ahora que hablamos de que caía el man en el campamento y fuera del campamento. En Shabbat no caía el man. ¿Por qué? Porque Kadosh Baruj Hu no quería que se transgrediese el Shabbat, yendo a buscar el man más allá de los límites permitidos. Y dijimos que el límite eran al pa y mamá, 2000 codos, que son 1000 metros, que es 1 kilómetro. Y entonces el man caía también en un perímetro mucho más amplio. Y entonces toda la intención de los jajamim, cuando nos dicen a nosotros que si no tenemos eruv no podemos transportar, porque el piltul, transportar algo en Shabbat está prohibido. Eso por supuesto está profanando la santidad del Shabbat. Y entonces poder cuidar la santidad del Shabbat implica,
por sobre todas las cosas, actuar de una manera limitada, por supuesto, y controlada. Y por eso los Jajamim entonces vinieron a ponernos estas reglamentaciones, en este caso las leyes de Eru. Dice la alajá número 20. Ahora, ¿qué pasa? Están los habitantes del patio exterior y los habitantes del patio interior. Tenemos casas aquí y casas allá. Ahora dice la alajá número 20, la hipótesis del Rambam es si los habitantes de ambos dominios han establecido un Eruv por separado. Pero uno de los habitantes del patio exterior olvidó unirse al Eruv en su dominio. Olvidó. Quiere decir, no participó del Eruv de sus habitantes. Hapnimit vegetera omedes. Los habitantes del patio interior todavía, dice Rambam, pueden seguir transportando. El problema es el patio exterior. ¿Por qué? Porque el Pnimit se mantiene todavía en su realidad. Ellos sí hicieron un Eruv separado. Y por lo tanto, el Eruv no es aceptar, el Eruv, dice el Rambam, perdón, se mantiene intacto y por lo tanto no hay necesidad de que los habitantes del patio exterior pasen por el interior. Entonces, de por sí, los habitantes del patio exterior, la salida de ellos es directa, no tienen que pasar por el otro patio. Por lo tanto, se mantiene intacto. Pero, cuando por el contrario, uno de los habitantes del patio interior, del patio trasero en este caso, se olvidó de unirse al Eruv en su dominio, Af Achitzoná Asura. También, dice en este caso, los habitantes del patio interior tienen prohibido, pero también tienen prohibido los habitantes del patio exterior. Mipnei elu benea penimit shelo alala em eruv sheem obrim alehem. Dice, porque el eruv no sirvió para los habitantes del patio interior y la gente del patio interior obligatoriamente tiene que pasar por el otro patio. Y entonces, al no tener el eruv, esta gente de adentro, invalidan también al patio exterior. Esto es, y vaya que la gente vivía en esas condiciones, ¿no? O sea, todos los lugares, en las urbanizaciones primeras, no eran grandes ciudades como hoy tenemos en todas partes del mundo. Y también tenemos aquí el desarrollo urbano en Israel. Es enorme el desarrollo urbano. Pero se construye en alto ya, no es en bajo. Y entonces, en última instancia, eso implicaba, ¿no?, acerca de de la correlación que existe y la corresponsabilidad que existía entre los habitantes de varios patios. Ahora bien, nos dice la alajá número 21. Estas reglas se van a aplicar cuando ambos patios establecen un solo eruv. Quiere decir, hicieron un eruv único. Y minjuhu bajitzoná, si el eruv se colocó en el patio exterior, y uno de los habitantes se olvidó y no hizo el eruv, ya sea un habitante del patio exterior o del patio interior, ¿sí?, ya sea de uno o del otro, ambos tienen prohibido, los habitantes de ambos patios tienen prohibido transportar, llevar, o sea que el eruv no es aceptable para el patio interior porque no está ubicado dentro del patio mismo, y no es aceptable para el patio exterior porque uno de los habitantes del patio no participó. Entonces, está claro, dice el Rambam, dice, a menos, dice, a menos que él renuncie la propiedad de su dominio, a no ser que ese que no hizo el eruv renuncie a la propiedad de su dominio. Quiere decir que esa persona, yevatel, mamash,
a la propiedad de su dominio. Muy bien. Shearei be'arnu shemebatlim mechatzer lechatzer. El Rambam nos dice, esto es posible porque explicamos ya en el capítulo 2 de Eruvim, dice el Rambam, explicamos que uno puede subordinar o levatel, anular la propiedad de un dominio en un patio a las personas que viven en el otro. Como diciendo, bueno, esto no me pertenece. Yo lo dejo, lo subordino a vuestro autoridad, a vuestro... Esto era si dejaron el Erub en el patio externo. Pero ¿qué pasa? Dice, cuando el Erub se coloca en el patio interior. Ahora se olvidó uno de los habitantes del patio del exterior y no hizo el Erub. El patio exterior tiene prohibido transportar, pero los habitantes del patio interior, por el contrario, pueden llevar hasta dentro de su propio dominio, porque todos los habitantes del patio interior, vimos, se han unido en un solo Erub. Aunque originalmente habían deseado unirse los habitantes del patio exterior, del Hatzer Hitzoná, el hecho de que no se cumpla este deseo, que no se pudieron unir porque hay un habitante de ese patio exterior que no lo hizo, aunque no se cumpla ese deseo, no les hace perder la ventaja inicial como un dominio que está unido por un Erub. Eso nos va a aclarar también la Gemara. Muy bien. Entonces dice, si uno de los habitantes del patio interior no hizo el Erub, entonces todos los habitantes del patio exterior y del patio interior van a quedar con prohibición de llevar. O sea, los del patio interior tienen prohibido transportar porque uno de ellos no se ha unido al Erub. Eso es lo obvio. Esto a su vez hace que se prohíba el transporte en el patio exterior, porque obviamente nadie va a salir de su patio para poder transportar. Entonces aquí nos encontramos eventualmente con esa situación elemental, ¿no? Para poder analizar. Entonces, bueno, esto es lo que vamos llevando eventualmente en este camino de lo que son los Erubim y las sociedades que a veces se producen y que a veces no. Nos dice la Halajá 22. Allá Ejad, dar behatzer zo, behat dar behatzer zo. Dice, si había una sola persona, ¿sí? Una sola persona puede referirse también, explica el Rambam, a miembros de una familia extendida. Por ejemplo, están allí el padre y los hijos en ese patio. O sea, no solamente una persona está viviendo, sino una familia completa. Si una persona o una familia estaba viviendo en uno de estos patios y Ejad Dar Behatzer Zo, y otro, familia, otra persona, estaba viviendo en el otro, Einan Tsehim Learev, dice Rambam, no necesitan hacer un Eruv si están viviendo solamente una familia. ¿Por qué no necesitan? O sea, para poder llevar de un patio a otro, patio interior, patio exterior, patio exterior, patio interior, no necesitan hacer un Eruv. ¿Por qué? Porque cada uno se le permite llevar en su patio. Los del patio interior pueden transportar adentro de las casas, o de una casa a la otra, y los del patio exterior pueden llevar por dentro también de una casa a la otra. Por lo tanto, Einan Tsehim Learev, el Akolejad Mehem Mishtamesh Bechol Hatzon. Cada uno utiliza, obviamente, y se le permite emplear su propio patio. ¿Por qué? Nos explica el Rav Steinsaltz, Sharei Kol Echad Mehem Mutar Bechatzerot. Cada uno de ellos, cada familia, cada persona, tiene permiso para transportar en su patio. Le fiche U Yahid, porque se considera una persona única, una familia única. De la gen Eino Oser al Javero, al Pi Aklal Amezboar Barajaba. Y por lo tanto no le prohíbe
al prójimo, al otro que está enfrente, a transportar. Ahora, dice Rambam, Veima ya goiba penidit. En caso de que un gentil habite en el patio interior, afalpi sheu echad, a pesar de que sea una sola casa, harei uke rabim, se lo considera como muchos individuos. Beoser la hizoná h iskeru mekomo. Y por lo tanto, prohíbe transportar a los habitantes del patio exterior hasta que su dominio sea alquilado. Quiere decir que en última instancia, aquí nos encontramos que cuando existe, y esto obviamente ya nos habla de cuando no vivíamos todos judíos en un mismo lugar, sino que había también no judíos. Y entonces, en este caso, tenían que alquilar eventualmente H. Keru Mekomo. Esto nos está hablando, obviamente, dice la Gemara, explica Raustensal, el sentido dice que tal vez la gente pueda llegar a equivocarse, las personas, y piensen que en el patio interior vive más que un solo gentil. Obviamente, dice Raustensal, en Israel esta duda no cabía, porque se puede decir que los habitantes del patio interior habían ya hecho un eruv con los habitantes del patio exterior. Pero la Gemara está hablando de Babel, está hablando de Babilonia, donde la convivencia obviamente era mayoritaria, no hay ninguna duda. Bien, todo esto es apasionante porque también nos denota y nos demuestra todo lo que es un escenario, bueno, muy trascendente, que tiene que ver, bueno, cómo hacíamos para poder vivir en las diásporas. Y por eso la diáspora dificulta tanto todo el tema del transporte y por eso cuando una persona vive en la Golá, en Shabbat no puede transportar absolutamente nada, a no ser que tenga Eruv, pero hay contadas ciudades en el mundo que lo tienen. Yo desconozco personalmente, sé de un par de ellas, pero no más que eso. Y por lo tanto, entonces en Shabbat no se puede llevar absolutamente nada. Si uno quiere llevar anteojos de sol porque necesita, porque le encandila mucho la luz de la mañana, no puede. Un pañuelo en el bolsillo no puede llevar. Las llaves de su casa no puede llevar en su bolsillo. No puede llevar su talita en la mano, no puede llevar un sidur en la mano. Ni hablar las señoras una cartera. Entonces estamos hiper limitados en la diáspora, muy limitados. Sí puedo llevar un pañuelo, pero no en el bolsillo, sino aquí, en mi cuello, como para lo que se usa, a veces para sacar la transpiración eventualmente. Y el talit lo puedo llevar, pero puesto sobre mis hombros. Claro, ¿quién se habría de animar, como decíamos, a ir con un talit vestido en Shabbat, en países donde la comprensión del diferente, del distinto y del judío en particular son instancias no solamente dramáticas, sino que son lamentables, ¿no? Por todo el tema de la discriminación. Yo hablo como un ciudadano en su momento de un país como la Argentina, donde el antisemitismo era venal, ¿no? Cuando podríamos ir caminando con mi hijo que era pequeño, hoy ya tiene 36 años, y Dios le bendiga, y que íbamos caminando al Bet Sefer o al Beta Knesset, y desde un autobús escolar, de alguna escuela privada, de los barrios muy pitucos, nosotros le decimos famosos, los niños, desde el autobús, sacando sus epítetos de judíos de M y todo ese tipo de cosas. Y son niños de una escuela, no eran habitantes del suburbio, no. Entonces era difícil, muy difícil mostrarse como tal. Y por eso digo que la Gemara, cuando plantea este tema de que si había un gentil en el patio interior, aunque sea una sola casa, se le consideraba como muchos individuos. Y entonces hacía que
Su presencia hace que los habitantes del patio exterior tengan prohibido llevar hasta que su dominio sea alquilado, por lo menos para ese Shabbat, ¿no es cierto? A veces, obviamente, se podían alquilar los lugares para que la gente pueda pasar a dormir en ese lugar y de esa manera se evitaría el problema o las circunstancias o la situación. La halajá que sigue se aplica y dice Rambam, cuando la 23 estamos, Shalosh Hatzerot, Apetujot Zolazo. Cuando hay tres patios intercomunicados, con entradas entre sí. De Rabim Bejol Hatzer Mehem. Y hay mucha gente viviendo en cada patio. Tenemos muchas casas y hay muchas familias o personas. Erbush Taim Achitzonot Ima Emtzaib y Muteret Imahem Vehem Mutarot Ima. Dice, cuando los habitantes de los dos patios exteriores han establecido un eruv junto con los habitantes del patio interior, es decir, los habitantes del patio interior hicieron dos erubim, uno con cada uno de los patios exteriores. ¿Está bien? Se hizo un erub con patio A y con patio B. El patio C es el patio interior y dos patios exteriores. El patio C hizo erub con A y hizo erub con B. Y muteret imaem be mutarot ima. Nos dice Rambam, entonces todos los habitantes del interior pueden llevar dentro de los patios interiores y los habitantes de los patios exteriores pueden llevar dentro del patio interior. Pero, dice, pero A y B no pueden transportar de una a la otra. A y B pueden hacerlo con C, y C puede hacerlo con A y con B, con B, perdón. Pero A y B no pueden transportar uno con otro. ¿Por qué? Ad sheyasu shloshtam eruv echad. Hasta que hagan los tres un solo eruv. En este caso, el patio interior hizo eruv con el patio A y con el patio B. Pero si hacen un eruv único, entonces todo el mundo va a poder seguramente transportar, dice el Rambam. Allá bechol hatzer me'em echad, dice, si en cada patio A, B y C habita un individuo, otra vez, hablamos del individuo, hablamos de una familia, un padre con sus hijos, eventualmente casados, ¿sí? Todo se considera una familia. Si estaba en el hatzer, uno, Afal Pishe Rabim Dorsim Bajitzona, dice, a pesar, dice el Rambam, muchos individuos pasan por el patio exterior. Dice, ¿qué significa esto? Que toda el Maran Yosef Karo explica en su explicación al Rambam que hay una situación en la que los tres patios, A, B y C, el interior, tienen entradas al dominio público, quiere decir al Reshut Rabim. Y entonces, esta es una cláusula, y la otra cláusula se refiere a una situación en la que solo el patio exterior tiene una entrada al dominio público, y los habitantes de ese patio deben pasar por él. Entonces, aquí es muy interesante lo que explica el Rambam. Dice lo siguiente, allá Bejol Hatzer Mehem Echad. Habitaba una persona, eventualmente, o una familia, como hemos dicho, Afal Pishe Rabim Dorsim Bajitzona. Dice, a pesar que muchos individuos pasan por ese patio exterior, dice Dorsim Bajitzona, Dorsim es pisan, pasan, Einam Tzrichim Le'arev. Dice, no necesitan hacer el eruv. ¿Por qué? Porque el habitante, él o la familia habitante del patio interior y el habitante o la familia del patio intermedio pasan para poder salir al espacio público
a través del patio exterior. Y así pueden llegar también a sus patios. O sea que para poder llegar a sus casas tienen que pasar por el patio exterior, o sea, el que está más afuera. En este caso tenemos 3 patios seguidos. Entonces no tienen que hacer el rub. ¿Por qué? Shekol echad mehem mutar bien común. Dice, porque cada uno de estos individuos se le permite llevar en su propio destino. Entonces no necesitan hacer el rub. Ahora bien, Hayush Naim Bapenimit. Dice, ahora, si hay 2 personas viviendo en el patio interior, 2 personas o 2 familias, entonces se aplican reglas diferentes. ¿Qué significa? Oil Be Masurim Binkoman H Yarbu. Si hay 2 familias, 2 personas, entonces dice, tienen prohibido transportar en su propio dominio hasta que hagan, como estudiamos siempre, un eruv. שכל אחד מהם מותר במקומו. היו 2 בפנימית, הואיל והם אסורים במקומם, סירבו, הרי הם אוסרים על היחידים שבאמצעית. Entonces, como ellos tienen que hacer el eruv, también, obviamente, ellos están haciendo que los individuos que están en el patio intermedio y en los patios externos queden prohibidos de transportar hasta que hagan she'arbu shnaim shebapenimit, hasta que los 2 que están en el patio interior establezcan un eruv. Entonces, cuando hacen el eruv, ya ellos pueden transportar y abren la posibilidad para el resto. Y esto es lo que Rambam dice aquí, Zea Klal. ¿Cuál es el principio rector? Esta era la regla que estábamos hablando. Regel ha'asura binkomá o seret shelo binkomá. Cuando una persona, a la regel se refiere a una persona, ¿no? Que se le ha prohibido llevar en su propio dominio, pasa por otro dominio, entonces su paso hace que el transporte, el traslado, quede prohibido en ese lugar. Shelo binkomá. Berregel amutere binkomá. Cuando por el contrario la persona puede portar en su propio dominio, o sea que ya tiene autorizado poder hacerlo, entonces la persona puede portar en su propio dominio, su paso por otro dominio no provoca que allí esté prohibido transportar, porque él está autorizado a hacerlo, entonces lo puede llevar. Esa sería la cláusula que mantiene el Rambam. Entonces aquí tenemos Shalosh Hatzerot, 3 patios que están abiertos todas al Reshut HaRabim, ¿no es cierto? Todas las, digamos, si tomamos un rectángulo, entonces veremos las casas en ese rectángulo, 1, 2 y 3, hay una separación, 1, 2 y 3, una separación, 1, 2 y 3, y luego tenemos la vuelta de las casas, 1, 2 y 3, y en el medio tenemos un patio muy, muy grande. En la halajá número 24, el Rambam plantea Shtei Ketzutzerayot. ¿Qué son? Son como 2 balcones, Gezustraot, que están colocados, obviamente, Zole Malamizó, están un balcón por encima de otro, Sheen Lemala Minamai, que están colocados sobre una masa de agua. Afalpi she'asa kol ahad mehem mechitza gvoa asarat fahim, nos dice Rambam, aunque los habitantes de cada uno de estos patios han construido un tabique, quiere decir un separador, una mejizá, ¿se acuerdan, no? Una mejizá de 10 palmos de altura, ¿se acuerdan? Una mejizá de 1 metro que desciende hasta el agua, ¿sí? Estudiamos en ese momento, era como marcar en profundidad una distancia y una diferencia, a pesar de que hizo en cada una de ellas una mejizá, un tabique de 10 palmos, quiere decir de 1 metro, que desciende en cada una y una, quiere decir que descienden sobre ese agua, eventualmente,
Y Mayush Teya Ketzutzrayot Betoja Sarat Fajim, si los dos balcones están a 10 palmos uno del otro, están a 1 metro uno del otro, Hareyelo Surim Le Malot, tienen prohibido sus habitantes sacar agua. Abajo hay una fuente de agua, como una cisterna, ¿sí? Que hablábamos. Tienen prohibido sacar H y Arbush Teyem Erubejat, a menos que establezcan un solo Erub. La razón que es que, por su cercanía, se les considera como un solo balcón. Quiere decir que al tratarse de un solo balcón, eventualmente, entonces, no pueden sino hacer un Erub. Y por eso es una Getzutzera o Gezustra, es una palabra persa en realidad, tomada en su origen, pero el Rambam la reproduce en un idioma parecido. Pero si entre el balcón superior y el inferior había más de 1 metro, hizo Erub en el balcón a este, hizo un Erub en este, entonces Shtehem Mutarot le Malot. Las dos, obviamente, tienen la posibilidad de extraer agua de esa cisterna. Muy bien, ya estamos transcurriendo el final de este capítulo. La halajá número 25 nos dice: Lo asa a Elioná mejitza beasá tajtoná. En este caso, dice el Rambam, si los habitantes del balcón superior no hicieron una mejitza, una separación, pero los habitantes del balcón inferior sí hicieron, afatachtoná se vale malor. Los habitantes de abajo del balcón inferior tienen prohibido sacar agua. La razón es porque los cubos, los baldes, que nosotros decimos del balcón superior, que están prohibidos, los de arriba no lo pueden usar para sacar agua, pasan por el dominio. Necesariamente el balde llegará del balcón superior al balcón inferior, y en este caso, obviamente, estamos pasando de un dominio a otro, y por eso quedará prohibido. Asá a Elioná Mejitá, pero si los del balcón superior hicieron ese tabique de separación y no lo hizo el balcón inferior, a Elioná Muteret de Malot de Tajtoná. Las de arriba pueden pasar su cubo y extraer agua, pero los de abajo tienen prohibido usarlo. Quiere decir, ellos no pueden, porque en este caso los de abajo no han hecho en su momento un Eru. ¿Está bien? Entonces pueden sacar, pero los secretarios de confianza tienen prohibido en este caso porque no tienen la mejita. Pero si nos pusimos de acuerdo, los del balcón superior con los del balcón inferior, con la mejitza, el tabique que mandaron a poner hasta en la fuente de agua, tienen prohibido ambos sacar agua hasta que establezcan un solo Eru. ¿Por qué? Porque ambas tienen participación en la mejitza, se consideran entonces como socios completos en un solo dominio, y por lo tanto es importante que si son socios hagan un Eru. Cuando hacen un Eru, ambos quedan permitidos. Eso es lo que hace el Eru. El Eru es esa fusión que permite, ¿no es cierto?, que estemos unidos con la tarea del otro. La halajá número 26, la anteúltima, nos dice: Shalosh diyateot zole malamizot. Hablamos aquí de diatot. Diatot son mirpesot. También son balcones. Balcones que están como salientes. Está son 3 pisos, ¿no? Uno encima del otro. Miren qué interesante, porque ya aquí me está hablando el Rambam de un modelo urbano que empieza a desarrollarse en forma diferente. Porque ya hablamos no de casas de bajos, sino fundamentalmente de 3 pisos. Entonces tenemos 3 pisos, uno encima del otro. Elionabe Tachtoná Shelejad Beemzait Shelejad dice: los pisos superior e inferior pertenecen a un individuo, a una familia, a una persona, y el piso del medio, de las diatot, pertenece a otra persona.
Lo yeshalshel mina elionana tajtonat de lejaimzai. No se pueden bajar objetos desde el piso superior al piso inferior a través del piso intermedio. Es decir, si hubiera un espacio en el edificio interior, no podríamos pasar un objeto desde el piso superior al inferior pasando por el intermedio. She'ein meshalshelim mereshut lereshut derech reshut. ¿Por qué? La regla es no se pueden bajar objetos del piso superior al piso inferior porque no podemos pasar objetos de un dominio a otro a través de un tercer dominio. Y esto es muy importante. Dice, inclusive la superior y la inferior, que sean de la misma persona, está prohibido traspasar de la superior a la más baja a través de la intermedia porque no me corresponde. Entonces, Abal Meshalshel, Mina Elional, Tachtona, Shelot Derejenzai. Pero sí puede hacer ese transporte de objetos desde el piso superior al piso inferior si no pasan por el piso intermedio. Es decir, pueden pasar de balcón a balcón. O sea, de mirpeset a mirpeset, pasándolo por afuera y no por adentro. Como por adentro es pasar por el reshut. Muy bien, llegamos a la última alajá en buena hora. Shetei diatot zo keneged zo. Ahora tenemos dos diatot, quiere decir dos balcones, dos edificios, llamémoslo así. Zo keneged zo. Uno frente a la otra. Behatzer achat tachtehem. Y tenemos esos dos edificios, no muy altos, pero hay un patio debajo de ellos. Sheshofchim letocham mayim. En ese patio se suele verter agua, ¿no es cierto? Obviamente es un patio, como dice en Hot Shabbat, a un patio que de más de 4 codos por 4 codos, es decir, de 2 por 2. Entonces, está prohibido verter en un patio más pequeño a menos que se acabe un pozo, como va a decir la segunda cláusula de esta alajá. Vean ustedes, entonces, dice, tenemos un patio que se vuelca agua. Dice, no se debe verter agua en el patio a menos que estas dos balcones, estas dos marpesot, hagan un eruv una con la otra. Pero, Asu mixatán uka bechatzer lishpoch ba amaim o mixatam lo asu. Dice, si eventualmente los habitantes de una de esas mirpasot, de uno de esos edificios, ¿sí? Dice el Rambam, hicieron una uka, cavaron un hoyo en el patio, ese pozo que hablábamos, ¿sí? Lishpoch ba amaim, para arrojar agua. Un mixatán lo asu. Pero los habitantes del otro mirpeset no lo hicieron. Elu shasu uka shofchim la uka shelaim. Entonces aquellos que hicieron, sí, un pozo, perforaron un pozo más profundo, pueden arrojar el agua a su pozo. Elu shelo asu lo ishpehu la hacer tziyarbu. Pero los otros no pueden tirar el agua a ese pozo, a no ser que hagan un eruv anteriormente. Veim asu elu uka, veasu elu uka. Pero si los habitantes de ambos mirpasot, de ambos balcones, saliencias de la casa, hicieron, obviamente, cada uno una uka, cavaron un hoyo, cada uno puede verter el agua en su hoyo correspondiente, a falpiche lo herbu. Quiere decir, ¿por qué? Porque ese significa que ese es la reshut de cada uno, es el dominio de cada uno, y como es el dominio de cada uno puede ser lo que le plazca con respecto a su propio dominio. Muy bien, bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo 3 en buena hora, tratando de estudiar y tratando de comprender un poquitito todo lo que representa este escenario de los erubín, que puede resultar un tema un poquito, insisto, prosaico para los que ya no estamos tan organizados a vivir en este esquema, pero es importante conocerlo. Tenemos todavía por delante
un par de capítulos más. Y aquí vamos a hablar en el capítulo 5, si Dios quiere, estamos con buena salud y Kadosh Baruj Hu nos regala un poquitito de su Atajonen la Damdat, si tú le concedes al hombre sabiduría. Vamos a hablar acerca de las sociedades que se producen en los pasillos, en los lugares comunes, entre los patios y las casas. Eso también se llama Shitufei Mevoot, que tienen que ver eh, con 24 alajot. El capítulo 6 habla acerca del Eruv de Jumim, el Eruv de los ámbitos a través de la comida. Y esto es sí muy actual para nuestra época. Allí también vamos a estudiar unas 24 alajot. Por último, el último capítulo tiene que ver con el Eruv de los ámbitos en las festividades. Quiere decir, en el Regel. Y el octavo capítulo, obviamente, habla de los distintos erubim que se hacen en distintas circunstancias y fundamentalmente para Yom Tov y para Shabbat. Todo este es el camino, obviamente, que nos lleva al finalizar los capítulos 5, 6, 7 y 8, el Azarajot de Erubim. Creo que algunas de ellas las vamos a resumir porque hay mucha reiteración, si me permiten, obviamente. Yo quiero estudiar todo el Rambam, pero obviamente es importante también que podamos llevarles a ustedes un resumen final de todo esto, así que veremos ya llegando a Shabbat y Yom Tov de hacer un resumen, y creo que eso va a ser la aplicación más que práctica para todo nuestro derrotero. Bueno, muy bien, que tengamos una excelente semana, mucha salud y que tengamos la fuerza de poder estudiar siempre de Shem Hashem, Lishma, que nos envía Kadosh Baruj Hu su braja. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos a todos y buena salud para todos. Gracias.